Hay una mujer en tu vida que actúa de forma extraña contigo. A veces te ignora completamente como si no existieras en la habitación. A veces te busca de maneras que no terminan de ser directas, que se quedan a mitad de camino entre el acercamiento y la retirada. A veces te mira de una manera que te detiene por dentro, que te hace sentir que hay algo real y significativo ocurriendo entre los dos, y luego voltea la cabeza como si nada hubiera pasado, como si esa mirada nunca hubiera existido. Y tú llevas semanas, quizás meses, dando vueltas en tu cabeza a la misma pregunta sin encontrar una respuesta que tenga sentido completo. ¿Qué está pasando exactamente con ella? ¿Qué significan esas contradicciones? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento que parece diseñado específicamente para confundirte? Hoy voy a responderte esa pregunta con precisión. Porque lo que estás viendo en ella, eso que interpretas como indiferencia o como confusión o como señales mixtas sin coherencia, no es ninguna de esas cosas. No es que no le gustes. No es que esté jugando contigo de manera calculada y consciente. No es que sea una persona complicada por naturaleza o que disfrute de tenerte en ese estado de incertidumbre. Es todo lo contrario de lo que probablemente has concluido en tus peores momentos de duda. Y lo que estás a punto de escuchar va a transformar completamente la manera en que lees el comportamiento de las mujeres, no solo el de ella, sino el de cualquier mujer que haya actuado de manera similar contigo en cualquier momento de tu vida. Hay un fenómeno psicológico fascinante y bien documentado que los investigadores especializados en psicología social y en el comportamiento relacional denominan la paradoja del deseo suprimido. Y lo que dice este fenómeno es algo que contradice de manera directa todo lo que la cultura popular nos ha enseñado sobre cómo funciona la atracción y cómo se expresa. La paradoja dice esto: cuanto más intensa es la atracción que alguien siente, más probable es que esa persona la oculte. No porque no la sienta, sino precisamente porque la siente con demasiada intensidad. Cuanto más fuerte es el sentimiento, más poderoso es también el mecanismo que lo suprime. Cuando leí esto por primera vez me resultó profundamente revelador, porque rompe con una asunción que la mayoría de nosotros llevamos interiorizada sin cuestionarla jamás. La asunción de que el deseo se expresa solo, que si alguien te quiere te lo va a demostrar, que las emociones intensas producen expresiones intensas. La realidad que la investigación en psicología social, incluyendo estudios de universidades como Harvard y Stanford, documenta de manera consistente dice exactamente lo opuesto. Las emociones más intensas son con frecuencia las más difíciles de mostrar. Y hay una razón muy específica por la que esto es especialmente cierto en las mujeres. Una razón que tiene que ver con el miedo, con la autoprotección, con las experiencias pasadas y con algo que los psicólogos denominan el costo emocional percibido del rechazo. Antes de continuar quiero que pienses en esa mujer específica que tienes en mente ahora mismo. La que apareció en tu cabeza en el momento en que empezaste a leer. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo genuino entre ustedes, una conexión real que no parece producto de tu imaginación, y al momento siguiente ella actúa como si fueras un completo extraño para ella? ¿Cuántas veces te ha enviado señales tan contradictorias entre sí que te dejaron más confundido que cuando empezaste a prestar atención? ¿Cuántas veces has llegado a la conclusión de que debes estar malinterpretando todo, que probablemente no es lo que pensabas, que quizás debería dejarlo pasar? No estás loco. No estás exagerando lo que percibes. Lo que estás observando en ella es real. Y hoy vamos a diseccionarlo punto por punto con el respaldo de la investigación psicológica que explica exactamente qué está ocurriendo y por qué. Lo primero que necesitas entender de manera fundamental, porque todo lo demás se construye sobre esta base, es porque las mujeres suprimen sus sentimientos de atracción. Y la respuesta no es que sean complicadas por naturaleza ni que disfruten de crear confusión. La respuesta es que tienen razones muy concretas, muy reales y completamente lógicas desde el punto de vista emocional para hacerlo. Y la más poderosa de todas esas razones, la que aparece con mayor frecuencia en la investigación, es el miedo a perder lo que ya existe entre los dos. Piénsalo desde su perspectiva por un momento. Si ella te muestra todo lo que sientes y baja completamente sus defensas y te dice o te demuestra de manera inequívoca lo que ocurre dentro de ella cuando está contigo, y tú no correspondes de la misma manera, el resultado no es simplemente la decepción de que no se desarrolló algo que esperaba. El resultado es que ella pierde múltiples cosas al mismo tiempo. Pierde la posibilidad de una relación contigo, que era lo que quería. Pero también pierde la amistad que ya tienen, si existe una. Pierde la comodidad de la interacción cotidiana que ya tenían construida.
Pierde esa conexión que ya existe entre ustedes y que tiene valor para ella independientemente de hacia dónde pudiera ir. El riesgo emocional que implica mostrarse no es solo el riesgo de que no te guste. Es el riesgo de perder múltiples capas de algo que ya valora. Y cuando el costo potencial de una acción es ese alto, el cerebro activa sus mecanismos de protección de manera automática. Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, una de las revistas científicas más respetadas en el campo de la psicología relacional, encontró que las mujeres son significativamente más propensas que los hombres a suprimir expresiones de atracción romántica cuando perciben que el rechazo podría dañar una relación que ya existe y que valoran. El dato específico que encontraron los investigadores fue impactante en términos de su consistencia. El 68% de las mujeres que participaron en el estudio admitió haber ocultado sentimientos románticos hacia alguien cercano específicamente por miedo a dañar la dinámica que ya tenían con esa persona. Más de la mitad. Y si consideras que ese porcentaje corresponde a mujeres que además reconocieron y admitieron el patrón, que es algo que requiere un nivel de autoconciencia que no todos tienen, el número real probablemente sea aún más alto. Existe una probabilidad significativa de que la mujer en quien estás pensando mientras lees esto forme parte de ese porcentaje en este momento. Pero el miedo a perder lo existente no es el único motor de este patrón de supresión. Hay otros factores que operan de manera simultánea y que se refuerzan mutuamente. Uno de ellos es el orgullo o más precisamente el miedo a parecer desesperada, o a ceder demasiado pronto en lo que el cerebro interpreta como un juego de poder social no escrito. Las mujeres, igual que los hombres, no quieren ser percibidas como alguien que cayó antes de que el otro se moviera, como alguien que mostró todas sus cartas antes de verlas del otro lado de la mesa. Hay una dinámica social implícita en los procesos de cortejo y atracción donde mostrarse demasiado pronto, donde ser demasiado transparente con lo que se siente antes de tener suficiente información sobre lo que siente el otro, se percibe como una pérdida de posición. Y ella lo sabe, aunque quizás no lo articule en esos términos. Así que se contiene. Se controla. Se pone una máscara de indiferencia que internamente le cuesta una cantidad de energía emocional que desde afuera es completamente invisible para ti. Y luego está algo que opera a un nivel aún más profundo que los dos factores anteriores. Las experiencias pasadas. Si ella ha sido herida antes en una situación similar, si alguien que le importaba genuinamente la rechazó o la lastimó en el pasado, si mostró vulnerabilidad en algún momento de su historia y las consecuencias de esa exposición fueron dolorosas, su sistema emocional está operando en modo defensivo. No porque quiera complicarte la vida ni porque esté jugando contigo de manera consciente y calculada, sino porque aprendió a través de experiencias concretas y dolorosas, que mostrar vulnerabilidad tiene consecuencias reales que no siempre se pueden anticipar ni controlar. Entonces construyó una pared. Una pared sólida y alta. Y tú estás del otro lado de esa pared sin entender por qué no puedes pasar, sin saber siquiera que la pared existe o por qué fue construida. Todo esto junto el miedo al rechazo y a la pérdida de lo existente, el orgullo y la dinámica de poder percibida, y las experiencias pasadas que entrenaron el sistema emocional para la defensa, crea el contexto en el que una mujer puede desearte profundamente y hacer todo lo que está en su capacidad para que no te des cuenta. Puede sentir algo genuino y poderoso por ti y simultáneamente comportarse de maneras que parecen diseñadas específicamente para comunicar lo contrario. Y esto nos lleva directamente a la parte más práctica y más reveladora de lo que quiero compartirte hoy. Por más que ella intente ocultar lo que siente, por más sofisticada que sea su estrategia de supresión emocional, su cuerpo y sus patrones de comportamiento la delatan. Siempre. La psicóloga y experta en comunicación no verbal Vanessa Van Edwards, conocida internacionalmente por su trabajo en Science of People y por sus investigaciones sobre el lenguaje corporal en el contexto de la atracción y la conexión interpersonal, ha documentado extensamente cómo el cuerpo humano revela atracción incluso cuando la mente está realizando un esfuerzo activo y consciente por suprimirla. Y lo que encontró en sus investigaciones tiene implicaciones directas para lo que estás observando en ella. La primera señal que delata a una mujer que está suprimiendo atracción es la contradicción entre lo que dice verbalmente y lo que su cuerpo comunica de manera no verbal. Ella dice que no le importa, pero sus pies apuntan constantemente hacia donde estás tú. Ella dice que eres gracioso con un tono completamente neutro y una expresión facial que no coincide con el cumplido, pero sus pupilas se dilatan perceptiblemente cuando te ve. Ella dice que son solo amigos, pero cada vez que hablas, de manera completamente inconsciente, sus manos van a su cabello.
Estas no son coincidencias ni interpretaciones subjetivas. Tienen una base neurológica muy específica y bien documentada. El cerebro límbico, que es la región cerebral que procesa y genera las emociones, opera a una velocidad significativamente mayor que el córtex prefrontal, que es donde viven el razonamiento consciente y el control social. Lo que esto significa en términos prácticos es que la emoción siempre surge primero, antes de que el sistema de control consciente tenga tiempo de intervenir. La máscara llega después de la emoción. Y en ese intervalo de tiempo, que puede ser de milisegundos pero que es real y observable para quien sabe que está mirando, la verdad se manifiesta con completa claridad. La segunda señal es el esfuerzo excesivo en parecer indiferente. Y esta fue especialmente reveladora para mí cuando la encontré en la investigación, porque contradice completamente la intuición de la mayoría de las personas. La indiferencia genuina no requiere ningún esfuerzo. Cuando alguien realmente no te importa, cuando de verdad eres irrelevante para su estado emocional, esa persona simplemente no actúa de ninguna manera especial contigo. No te busca ni te evita. No te incluye ni te excluye. Solo es neutral, completamente neutral, sin ninguna carga emocional en ninguna dirección. Pero cuando alguien está activamente luchando contra algo que siente, cuando está empleando energía real en suprimir una emoción que quiere expresarse, la indiferencia que produce ese esfuerzo tiene una textura diferente. Se nota forzada. Se nota actuada. Hay algo en ella que está ligeramente fuera de calibración, algo que no es del todo natural aunque sea difícil de señalar con precisión. Hay algo demasiado elaborado en cómo finge no verte. Hay algo ligeramente exagerado en la manera en que mira hacia otro lado cuando entras a un lugar. ¿Alguna vez notaste que cuando apareces en algún contexto donde ella también está, de repente parece estar extremadamente ocupada con algo que no requería esa atención hasta ese momento? ¿O que cuando alguien menciona tu nombre en una conversación, algo sutil pero perceptible cambia en su lenguaje corporal? Eso no es casual. Eso es su sistema emocional respondiendo antes de que ella pueda intervenir para detenerlo. La tercera señal son las reacciones desproporcionadas. Esta es posiblemente la señal más importante de todas y al mismo tiempo la que menos atención recibe en las conversaciones populares sobre señales de interés femenino. Cuando una mujer siente algo genuinamente intenso por alguien, sus reacciones emocionales hacia esa persona serán consistentemente desproporcionadas respecto a lo que objetivamente está ocurriendo. Se molestará más de la cuenta, significativamente más de la cuenta, por algo pequeño o sin consecuencias reales que tú hayas hecho. Se pondrá fría de manera exagerada y relativamente abrupta después de un momento de cercanía entre los dos. Se reirá más fuerte de lo que la situación objetiva justificaría con tus comentarios. Reaccionará con una intensidad emocional que no encaja con el peso real del evento que la provocó. La razón de esto es completamente lógica desde el punto de vista de la psicología emocional. Cuando alguien te importa con intensidad, cuando ocupa un espacio significativo en tu mundo emocional, todo lo que esa persona hace o dice lleva un peso emocional que es proporcional a la importancia que tiene para ti, no al peso objetivo del evento en sí mismo. Una persona que te resulta emocionalmente irrelevante puede cancelar planes con poco o ningún impacto en cómo te sientes. Pero cuando la persona que cancela esos planes es alguien que ocupa un lugar importante en tu mundo emocional, el mismo evento se convierte en algo que afecta tu estado de manera significativa y a veces desproporcionada. El tamaño de la reacción es proporcional al tamaño del sentimiento subyacente. Así que la próxima vez que ella reaccione de una manera que te parezca excesiva o que no encaje con lo que objetivamente ocurrió, en lugar de interpretarlo como irracionalidad o como un problema de carácter, hazte esta pregunta: ¿qué tan grande tiene que ser el sentimiento para que una reacción de este tamaño tenga sentido desde adentro? La cuarta señal es el patrón de acercarse y alejarse. Los psicólogos que estudian el comportamiento relacional lo llaman conflicto de aproximación-evitación. Es exactamente lo que suena, cuando alguien quiere algo con intensidad pero también le teme. Su comportamiento oscila entre el acercamiento y la retirada de manera que desde afuera parece completamente irracional, pero que desde adentro tiene una lógica emocional perfectamente coherente. El deseo la jala hacia ti. El miedo la empuja en dirección opuesta. Y así, en un ciclo que se repite sin resolución aparente, ella va y viene. Un día te busca con una frecuencia que parece mayor de lo habitual. Al día siguiente desaparece sin explicación que tenga sentido completo. Un momento está completamente presente contigo, disfrutando la conversación,
riéndose, conectando de una manera que se siente genuina y significativa. Y de pronto, casi como si hubiera recordado que no debería estar sintiéndose así, se corta. Se cierra. Se aleja de la conversación o del espacio físico. Este patrón no es un juego diseñado para tenerte en un estado de confusión permanente. Es una batalla interna entre dos fuerzas que tienen una magnitud similar y que se disputan el control de su comportamiento. Y tú estás viendo el campo de batalla desde afuera sin saber que la guerra está ocurriendo. Hay un error específico que necesito señalar con claridad, porque es devastadoramente común y tiene consecuencias que pueden ser irreversibles. Cuando un hombre observa que una mujer actúa de manera confusa o contradictoria, la conclusión más frecuente a la que llega, especialmente si esa confusión se prolonga en el tiempo, es que ella no está interesada. Y a partir de esa conclusión, desde un lugar de autoprotección perfectamente comprensible, se aleja. Se retira. Se hace a un lado para no molestar, para no parecer insistente, para no arriesgar más de lo que ya siente que ha arriesgado. Y con esa decisión, que desde su perspectiva parece la más sensata y la más respetuosa disponible, sin saberlo confirma exactamente el miedo que ella tenía y que era la causa original de su comportamiento defensivo. Ella pensaba, si me muestro, si bajo las defensas, él se va a ir. Y tú, al interpretar sus defensas como señales de rechazo, te fuiste. Y ahora ella tiene evidencia concreta de que tenía razón en protegerse. El ciclo se cierra. La oportunidad desaparece. Y dos personas que podrían haber tenido algo genuino se alejan mutuamente impulsadas por el miedo mutuo de cada una. Existe un término en la literatura psicológica para este fenómeno específico. Se llama disonancia emocional recíproca. Y es significativamente más común de lo que la mayoría de las personas imagina. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Texas que analizó relaciones que nunca llegaron a formarse encontró algo que debería cambiar la manera en que todo el mundo piensa sobre las oportunidades perdidas en el ámbito de las relaciones. En el 43% de los casos estudiados, ambas partes tenían interés romántico mutuo. Los dos sentían algo real y significativo por el otro. Pero ninguno lo comunicó de manera efectiva porque cada uno interpretó el comportamiento defensivo de la otra persona como ausencia de interés. Casi la mitad. Casi la mitad de las historias de amor que nunca existieron podrían haber existido. No fallaron por falta de sentimientos. Fallaron por exceso de miedo de ambos lados y por la incapacidad de distinguir entre el miedo que produce la atracción intensa y la indiferencia genuina. Entonces la pregunta práctica que surge inevitablemente es ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo navegas una dinámica tan cargada de miedo y de señales contradictorias sin cometer los errores que hacen que la oportunidad se cierre definitivamente? Antes de responder eso necesito aclarar algo de manera explícita. Lo que voy a compartirte no tiene nada que ver con técnicas de manipulación ni con estrategias para conseguir que alguien haga algo que no quiere hacer. Tiene que ver con entender lo que realmente está ocurriendo para poder actuar de una manera que cree las condiciones en las que ella pueda mostrarse sin sentir que está arriesgando demasiado. Porque si ella pudiera mostrar lo que siente sin experimentar ese nivel de amenaza emocional, la lucha interna que estás observando desde afuera simplemente dejaría de existir. El primer paso concreto es dejar de responder a su indiferencia aparente con más indiferencia. Sé que esto suena contraintuitivo. Todos hemos recibido en algún momento el consejo de hacerse el difícil, de no estar tan disponible, de crear distancia artificial para generar interés. Y hay algo de verdad en la idea de que la desesperación visible no es atractiva y puede crear más distancia que cercanía. Pero hay una diferencia enorme y determinante entre ser seguro y ser frío. Cuando ella activa su ciclo de acercamiento y retirada, la respuesta que más efectivamente interrumpe ese ciclo no es que tú también te retires, porque eso confirma el miedo subyacente y refuerza el patrón. La respuesta que más efectivamente interrumpe el ciclo es que tú te mantengas estable. Consistente. Sin drama y sin perseguirla como si hubiera una emergencia, pero sin desaparecer tampoco. Esa estabilidad que no se mueve ni cuando ella se acerca ni cuando se aleja es exactamente lo contrario de lo que su miedo le ha dicho que va a ocurrir si se muestra. Su miedo le dice que si baja las defensas, el otro va a desaparecer o va a reaccionar de una manera que le haga daño. La estabilidad que no reacciona de esa manera, que simplemente continúa siendo lo que era independientemente de sus oscilaciones, es evidencia concreta de que su miedo no tiene fundamento en este caso específico.
El segundo paso es crear un ambiente donde ella pueda ser imperfecta sin consecuencias. Una de las razones más poderosas por las que las mujeres suprimen sentimientos de atracción es que admitirlos, incluso de maneras indirectas o parciales, las hace sentir vulnerables de una manera que perciben como peligrosa. La vulnerabilidad las expone a un tipo de consecuencia que su sistema emocional clasifica como una amenaza. El ambiente que tú creas cuando interactúas con ella tiene un impacto directo y significativo en cuánto espacio hay para que ella baje esa percepción de amenaza. Si eres alguien con quien ella puede reírse de sus propias contradicciones sin que eso se convierta en algo que se use en su contra. Si eres alguien que no reacciona con drama ni con presión cuando ella actúa de manera confusa o contradictoria. Si eres alguien en cuya presencia ella puede ser imperfecta y ambivalente sin que eso tenga consecuencias para la dinámica entre los dos, sus defensas van a empezar a bajar de manera gradual y completamente orgánica. No porque hayas aplicado una técnica de conquista, sino porque construiste el único tipo de ambiente en el que su sistema emocional puede relajarse lo suficiente para que la apertura sea posible. El tercer paso es el contacto honesto y directo, pero sin presión. Hay un punto en toda dinámica de este tipo en el que guardar silencio indefinidamente deja de ser sabiduría o sensatez y se convierte en cobardía para ambas partes. Y cuando ese punto llega, cuando has creado suficiente estabilidad y suficiente ambiente de seguridad como para que la conversación tenga un contexto donde pueda aterrizarse, la herramienta más poderosa disponible es la honestidad directa entregada sin ningún tipo de presión. No un ultimátum. No una declaración dramática cargada de expectativas. Algo simple y genuinamente humano. Algo como, oye, me da curiosidad saber cómo estás conmigo. No tienes que decir nada que no quieras decir ni nada para lo que no te sientas lista. Solo quería que supieras que hay espacio para hablar si en algún momento quieres. Eso no es desesperación. No es presión. Es una invitación. Y para alguien que lleva semanas o meses sintiéndose enjaulada por su propio miedo, que ha estado suprimiendo algo que quiere expresarse con una cantidad de energía emocional que desde afuera es invisible, una invitación de ese tipo puede ser exactamente la llave que abre lo que ha estado cerrado. Hay algo que quiero describir porque me parece uno de los fenómenos más profundamente humanos de los que voy a hablar hoy. Existe un momento específico en el que una mujer que ha estado luchando activamente contra sus propios sentimientos finalmente deja de pelear. No es un momento de debilidad ni de rendición en el sentido negativo de la palabra. Es un momento de claridad. Un momento en el que la escala interna entre el costo de seguir suprimiendo lo que siente y el costo de mostrarlo se inclina de manera definitiva hacia un lado. Ese momento llega cuando la incomodidad de quedarse callada y de seguir sosteniendo esas defensas se vuelve más grande que el miedo al rechazo. Y ese momento no ocurre de manera aleatoria. Ocurre cuando algo en la dinámica externa cambia de manera que crea las condiciones para que la apertura sea posible sin un costo emocional insoportable. Cuando él demuestra con hechos concretos y consistentes que puede manejar sus emociones sin huir. Cuando ella ve de manera tangible que lo que pensaba que perdería si se mostraba en realidad se fortalece cuando es auténtica. Cuando el espacio que hay entre los dos empieza a sentirse seguro de una manera que antes no se sentía. Los psicólogos que trabajan con dinámicas de apego y resistencia emocional llaman a este proceso la ruptura de la resistencia emocional. Y es uno de los fenómenos más hermosos y más ignorados en toda la psicología de las relaciones. La razón por la que es tan ignorado es que la mayoría de los hombres se rinde precisamente en el momento previo a ese punto de ruptura. Lo que ocurre es que las últimas capas de defensa, las que están más cerca de la apertura, son también las más intensas. Porque el sentimiento está en su punto máximo cuando las defensas están a punto de ceder. Las contradicciones se hacen más marcadas. El patrón de acercamiento y retirada se vuelve más intenso. Y desde afuera eso parece una señal de que la situación no va hacia ningún lugar, de que nada está cambiando, de que es momento de rendirse. Así que el hombre se va justo cuando ella estaba más cerca de abrirse. Sale del maratón en el kilómetro 41, a 1 kilómetro de la meta, sin saber que la meta estaba tan cerca. Vale la pena detenerse un momento en lo que la neurociencia del amor romántico dice sobre esto, porque le da a todo este fenómeno una dimensión que lo hace aún más comprensible. La doctora Ellen Fischer, antropóloga biológica reconocida internacionalmente como una de las investigadoras más importantes y más citadas en el estudio del amor romántico desde la perspectiva neurológica, pasó décadas estudiando cómo el cerebro humano procesa la atracción y el enamoramiento.
Y una de sus conclusiones más fascinantes y más citadas es esta: el cerebro de una persona profundamente atraída por otra es neurológicamente similar al cerebro de alguien en medio de una adicción. Las mismas regiones cerebrales que se activan en el contexto de la adicción a sustancias se activan cuando alguien experimenta atracción romántica intensa. El núcleo accumbens, el área tegmental ventral, los circuitos de dopamina y recompensa que están en el centro de los mecanismos de la adicción y el ansia, se activan de manera similar en ambos contextos. Lo que esto significa en términos de lo que ella está experimentando mientras lucha contra sus sentimientos hacia ti es algo que cambia completamente el marco desde el que se puede entender su comportamiento. No está simplemente eligiendo no mostrarse porque le resulta conveniente o porque está siendo caprichosa. Está peleando activamente contra un mecanismo neurológico de una potencia comparable a la de una adicción. No es que le falte fuerza de voluntad ni determinación. Es que está enfrentando una de las fuerzas más poderosas que el cerebro humano es capaz de generar. Y las personas que han luchado contra una adicción saben exactamente lo agotador y lo difícil que es eso. Esto también explica algo que quizás has notado sin poder nombrar exactamente: las personas que están experimentando atracción intensa mientras intentan suprimirla con frecuencia muestran síntomas físicos que no tienen otra explicación aparente. Dificultad para dormir. Dificultad para concentrarse en otras cosas. Esa sensación particular en el pecho que es difícil de describir con precisión pero que es completamente real en términos fisiológicos. No son metáforas ni exageraciones poéticas. Son respuestas corporales a lo que está ocurriendo en el cerebro. Un estudio publicado en la revista Psychological Science encontró algo que tiene una relevancia directa para entender por qué la supresión activa de sentimientos no funciona de la manera que la persona que la intenta espera que funcione. El fenómeno se llama efecto rebote del pensamiento suprimido, y lo que documenta es esto: entre más activamente intentas no pensar en algo específico, más intensamente y más frecuentemente piensas en ello. El esfuerzo consciente de supresión produce el efecto opuesto al que busca. Así que cada vez que ella intenta activamente dejar de pensar en ti, cada vez que pone energía consciente en suprimir los pensamientos asociados contigo, está produciendo el efecto contrario. Está pensando en ti con más intensidad y con más frecuencia de lo que lo haría si no estuviera intentando suprimirlo. Hay algo en eso que es al mismo tiempo poético y completamente cruel. Probablemente ambas cosas. Es importante entender que no todas las mujeres que suprimen sentimientos de atracción lo hacen por las mismas razones ni de la misma manera. Y entender cuál es el patrón específico que está operando en la mujer que tienes en mente te da un mapa mucho más preciso de lo que está ocurriendo y de qué tipo de respuesta tiene más posibilidades de crear el espacio que necesita para que la apertura sea posible. El primer patrón es el de la mujer con estilo de apego evitativo. Los estilos de apego fueron identificados y documentados por la investigadora Mary Ainsworth en los años 70 y 80, y su relevancia para entender el comportamiento adulto en las relaciones románticas ha sido ampliamente validada por décadas de investigación posterior. Una persona con estilo de apego evitativo, en la mayoría de los casos, aprendió en etapas tempranas de su desarrollo que depender emocionalmente de otras personas puede resultar en dolor o en decepción. Como respuesta a esas experiencias tempranas, desarrolló la capacidad de desconectarse emocionalmente como mecanismo de protección. Y esa capacidad, que fue adaptativa y protectora en el contexto en que se desarrolló, se convierte en un obstáculo real en el contexto de las relaciones adultas. Cuando una mujer con este estilo de apego siente algo genuino e intenso por alguien, su primera respuesta no es el acercamiento. Es la retirada. No porque no quiera acercarse, sino porque acercarse activa de manera automática su sistema de alarma interno, el mismo que fue entrenado para protegerla de la vulnerabilidad. El deseo de conexión y el miedo a la conexión llegan al mismo tiempo y con una intensidad similar, creando exactamente el patrón de aproximación y evitación que describí antes. El segundo patrón es el de la mujer que ha sido traicionada o herida de manera significativa en el pasado. Este patrón es más directo en su lógica pero igualmente complejo en su dinámica real. Si ella confió de manera significativa en alguien en el pasado y esa confianza resultó en dolor, si mostró vulnerabilidad y las consecuencias de esa exposición fueron dolorosas de una manera que la marcó, su sistema emocional aprendió una lección que es difícil de desaprender aunque la razón consciente sepa que no todos los contextos son iguales. Cada vez que empieza a sentir algo genuino por alguien nuevo, su sistema emocional activa una señal de advertencia que es completamente automática e independiente de su evaluación racional de la situación. La señal dice,
la última vez que sentiste esto saliste herida. Y aunque ella sepa racionalmente que tú no tienes nada que ver con el dolor del pasado, esa señal es difícil de ignorar cuando llega con la intensidad que tiene. El tercer patrón es el de la mujer que tiene una relación muy complicada con la vulnerabilidad emocional, ya sea por personalidad, por la manera en que fue educada, o por experiencias de vida que le enseñaron que el control emocional es una fortaleza y su ausencia es una debilidad. Para estas mujeres, la idea de enamorarse, de entrar en un estado emocional que por definición implica cierta pérdida de control sobre lo que se siente, se percibe como una amenaza directa a la imagen que tienen de sí mismas. Son mujeres que se identifican con la independencia, con la capacidad, con el control de su propia vida. Y enamorarse se siente como una contradicción con esa identidad construida. Así que luchan contra ello con una determinación proporcional a la intensidad del sentimiento que están intentando suprimir. En los tres casos, el enfoque que tiene más posibilidades de crear las condiciones para que la apertura sea posible es fundamentalmente el mismo, aunque los detalles de cómo se aplica puedan variar. Paciencia real y no estratégica. Consistencia que no depende de cómo ella reacciona en cada momento particular. Y la creación sostenida de un ambiente donde mostrarse no represente una amenaza emocional de un tamaño insoportable. Quiero contarte algo que ilustra todo lo que hemos explorado hoy con una concreción que ningún estudio puede igualar. Un caso que documenta perfectamente cómo funciona este fenómeno en personas reales en situaciones reales. Dos personas que trabajaron juntas durante 2 años. Amigos cercanos con conversaciones profundas y momentos de conexión genuina que ambos recordaban con detalle. Durante esos 2 años, los dos sentían algo que iba más allá de la amistad. Ambos lo sabían, aunque ninguno lo hubiera articulado en esos términos ni siquiera para sí mismo de manera completamente explícita. Y los dos, por razones que tienen perfectamente sentido en el contexto de todo lo que hemos discutido hoy, callaron. Hasta que un día, completamente por accidente en el contexto de una conversación que no tenía ese propósito, los dos lo dijeron al mismo tiempo. Yo pensé que tú no sentías nada. Yo pensé que tú no sentías nada. 2 años. 2 años de cargar algo en silencio, de interpretar el comportamiento defensivo del otro como ausencia de interés, de tener conversaciones que casi llegaban a algún lugar y que luego se cortaban sin resolución, de estar a punto de decir algo y decidir en el último momento que no era el momento correcto. Hoy están juntos. Pero cuando les preguntas sobre esos 2 años, los dos admiten que hubo múltiples momentos en los que el comportamiento del otro estuvo a punto de convencerlos de que era hora de rendirse definitivamente. Estuvieron a punto de perder algo que ya tenían disponible, múltiples veces sin saber que lo tenían. Para cerrar de manera que lo que hemos explorado sea lo más útil posible, quiero darte una imagen del ciclo completo de este proceso para que puedas identificar en qué punto específico se encuentra la dinámica que estás viviendo. La primera fase es cuando ella empieza a sentir algo. Puede ser gradual, puede ser relativamente repentino, pero hay un momento identificable en el que algo cambia en la manera en que te percibe. La segunda fase llega cuando el sentimiento crece, pero también crece el miedo de manera paralela. Empieza a notar que cuando está contigo siente cosas que no puede controlar completamente, y esa falta de control activa su sistema de alarma. La tercera fase es la activación de la supresión activa. Empieza a construir distancia de manera consciente o semiconsciente. Finge indiferencia con un esfuerzo que desde adentro es agotador. Se aleja justo cuando estaban más cerca. Y tú lo notas desde afuera sin entender la razón. La cuarta fase es la oscilación. El deseo es tan intenso que a veces la defensa falla de manera temporal. Esos son los momentos de cercanía genuina, las conversaciones que duran más de lo que ninguno de los dos esperaba, las miradas que se sostienen un segundo más de lo que dicta el protocolo social habitual. Pero después de cada momento de cercanía, el miedo vuelve con una intensidad renovada y ella se retira de nuevo. La quinta fase es el punto de quiebre, donde hay dos posibilidades que se excluyen mutuamente. O el ambiente externo, el que tú has contribuido a crear con tu comportamiento, proporciona suficiente seguridad para que ella decida que el costo de seguir suprimiendo es mayor que el costo de abrirse. O uno de los dos se rinde ante la ambigüedad y el ciclo termina sin resolución. La pregunta más importante de todas las que puedes hacerte ahora mismo es en cuál de estas fases se encuentra la dinámica entre los dos. Y la segunda pregunta más importante es qué puedes hacer tú, en términos concretos y en términos de cómo te presentas en esa dinámica, para que la quinta fase sea la de apertura y no la de rendición.
La respuesta a esa segunda pregunta es todo lo que hemos explorado hoy. La estabilidad que no depende de cómo ella reacciona. La paciencia que no tiene un límite de tiempo artificial. La honestidad directa entregada sin presión cuando el momento es el correcto. El ambiente donde mostrarse no es una amenaza emocional insoportable. No puedes controlar lo que ella decide en última instancia. No puedes forzar una apertura que ella no está lista para hacer. Pero sí puedes controlar de manera completa el tipo de espacio que creas cuando están juntos. Y ese espacio, si está construido con la consistencia y la comprensión que hemos discutido hoy, es lo que transforma la probabilidad de que la quinta fase sea la de apertura. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental para contextualizar todo lo que hemos explorado. Lo que hemos hablado hoy no es un manual de conquista ni una colección de técnicas para conseguir que alguien haga algo. Es comprensión. Es la diferencia entre ver el comportamiento de alguien y entender realmente qué está ocurriendo dentro de esa persona mientras ese comportamiento ocurre. Porque cuando entiendes que su indiferencia aparente es en realidad miedo, dejas de tomarla como una valoración de tu valor o de tus posibilidades. Cuando entiendes que sus contradicciones son el resultado de una batalla interna entre el deseo y el miedo, dejas de interpretar sus defensas como evidencia de ausencia de interés. Cuando entiendes que el deseo más intenso es el que más se oculta, empiezas a leer entre líneas con una claridad que no tenías antes. Y esa comprensión cambia todo lo que viene después. Cambia cómo reaccionas cuando ella se aleja. Cambia cómo te mueves cuando ella se acerca. Cambia la calidad de la presencia que llevas cuando están juntos. Y esa calidad de presencia, más que cualquier otra cosa, es lo que determina si el ciclo termina en apertura o en rendición. La próxima vez que ella actúe de manera que no entiendas, que se aleje sin explicación coherente, que te dé señales que parecen contradecirse entre sí, recuerda lo que aprendiste hoy. Lo que ves no es indiferencia. Es una lucha. Y las personas luchan contra algo con esa intensidad únicamente cuando ese algo importa demasiado para dejarlo pasar sin resistencia.